Este tema en Chile ha tenido relevancia porque desde hace 8 años tenemos una reforma de salud que le dio importancia a la medicina transfusional, porque dentro de los ámbitos que son obligatorios de desarrollar por todos los hospitales y clínicas en Chile, existen 2 características que son obligatorias para todos los hospitales y clínicas, y que son la trazabilidad de los componentes sanguíneos y el cumplimiento de los protocolos normativas o guías clínicas de terapia transfusional. Entonces, lo que yo hago en mi hospital es periódicamente evaluar ese cumplimiento. ¿Y qué evalúo? Yo evalúo a los servicios clínicos que más demandan transfusión, y son todas las unidades de pacientes críticos, diálisis, todas las unidades de hematología y las unidades asociadas a funcionamiento como unidad de paciente crítico. Nosotros tenemos unidades coronarias, unidades nefrológicas intensivas, una unidad dedicada a la quimioterapia en altas dosis, teníamos una unidad de hematología con el tema de los trasplantes hematopoyéticos, en fin, todos esos son evaluados, y no solamente en mi hospital, sino en todos los hospitales de Chile. De tal manera que eso ha generado una cierta relevancia de la medicina transfusional, porque probablemente, como existió en el pasado en los ministerios de salud, poco y nada desde el punto de vista de relevar lo que es la hemoterapia o la medicina transfusional existía en el pasado. Hoy día tenemos esta fuerza porque son ámbitos obligatorios de cumplimiento. Y es muy simple: si el hospital no acredita en esos 2 ámbitos, el hospital se tiene que cerrar, porque no puede atender pacientes con patología garantizada por el sistema de salud, y es el 80% de la patología médica. En consecuencia, no tendría a quién atender. Las indicaciones actuales nosotros periódicamente las estamos actualizando cada 3 años, y de alguna manera les voy a contar lo que hacemos. Hoy día en Chile las transfusiones de componentes sanguíneos continúan siendo parte importante del arsenal terapéutico médico. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile nosotros tenemos además un ámbito de trabajo en el área quirúrgica de pacientes testigos de Jehová. O sea, además de tener esto, manejamos protocolos especiales para pacientes testigos de Jehová. No tenemos hospitales sin sangre en Chile, no sé si algunos existen en Argentina, pero sí existen en algunos estados norteamericanos, hospitales que simplemente no utilizan sangre para un determinado tipo de pacientes. Y transfundimos alrededor de 320.000 unidades de glóbulos rojos más plaquetas en el año, en el sistema público y privado. O sea, esto es a nivel general. Y nosotros tenemos, si creemos en la cifra, alrededor de 17 millones de habitantes. ¿Ya? Probablemente la tasa sea muy similar a Argentina. Y los que más demandan componentes sanguíneos siguen siendo estas unidades, las unidades de pacientes críticos, unidades quirúrgicas y unidades de oncohematología. Sabemos que el objetivo de la transfusión es restablecer la funcionalidad del componente disminuido a nivel de seguridad clínica y no a niveles normales de laboratorio. Solo se debe transfundir el componente sanguíneo deficitario y no olvidar que se está exponiendo el paciente a un tejido halogénico y por lo tanto tendrá los riesgos asociados a un trasplante. ¿Ya? La única diferencia en un trasplante de células madre hematopoyéticas, una transfusión de glóbulos rojos o de plaquetas, son básicamente 2. Que lo que uno utiliza son células terminales, por lo tanto no tienen capacidad de rendimiento en el receptor. Pero desde el punto de vista de los riesgos, tienen los mismos riesgos. Y que ustedes ya deben pensar, si uno lo asocia a una transfusión sanguínea o un trasplante de vía media temporal, infecciones y problemas inmunológicos. ¿Ya? Nosotros también llevamos 18 años haciendo trasplante de progenitores hematopoyéticos, autológicos y halogénicos, y siempre destaco esta diapositiva porque les explico a los alumnos que nosotros transfundimos glóbulos rojos o plaquetas y otras cosas también, pero vienen de la misma línea y por lo tanto los riesgos, en la medida en que tenemos criterios restrictivos de transfusión, lo van a pensar, porque cuando piensen en transfusión, piensen en un trasplante.
Por lo tanto, el criterio que van a utilizar va a ser necesariamente un criterio desde el punto de vista restrictivo por los riesgos asociados. La definición de anemia, si uno sigue los criterios de la Organización Mundial de la Salud, ustedes van acá. ¿Puede poner el micrófono más a la boca, por favor? ¿Sí? Ahí. La definición de anemia, ustedes ven, estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud, tiene diferentes niveles en relación a niños. Las mujeres, el umbral que tiene de hemoglobina es de 12 y los hombres mayores de 15 años de 13. Y estos son habitualmente lo que uno utiliza desde el punto de vista de criterio de selección de donantes respecto a la masa globular. La mujer habitualmente sobre 12 y los hombres sobre 13, o 12,5 y 13,5. Y antes de indicar una transfusión de glóbulos rojos, uno tiene que evaluar, obviamente, cómo está funcionando el organismo, porque hay ciertos sistemas que se adaptan mejor a una disminución de la masa globular respecto a otros. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de hemodifusión, ¿no es cierto?, unos niveles en relación a dos órganos, el riñón y el cerebro. Y ustedes ven que el riñón claramente cae, ¿no es cierto?, cuando cae la hemoglobina de 8 o 7 gramos por decilitro, ¿no es cierto?, la oxigenación del tejido realmente cae en déficit importante en relación al cerebro, que se autorregula de manera distinta. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es ¿cómo encontrar para cada paciente aquel umbral de hemoglobina en el cual aumenta su mortalidad? Si existe algún biomarcador que nos pueda indicar cuándo ocurre hipoxia tisular por anemia y si existe algún monitor que nos ayude en la decisión de transfundir. ¿Ya? Si uno piensa, ¿quién grita cuando hay deficiencia de oxígeno a nivel tisular? Son las mitocondrias. Entonces, lo que uno debería utilizar como parámetro objetivo de deficiencia de oxígeno y probablemente de falta de masa de glóbulos rojos es el consumo de oxígeno mitocondrial, pero eso ya no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que usar parámetros indirectos. ¿Ya? ¿Cómo determinamos el gatillo transfusional? Pueden ser basados en alteraciones globales de la oxigenación de los tejidos, por ejemplo, a nivel de lactato, o eventualmente la saturación de oxígeno venosa. Por supuesto que cuando aumenta el lactato sobre 4, habitualmente uno piensa que realmente hay una deficiencia importante de oxígeno tisular y la pregunta es si el paciente está o no choqueado. Pero hay elementos dependientes de alteraciones regionales de la oxigenación y uno puede evaluar a través de un electrocardiograma, ¿no es cierto?, o un eco transesofágico, por ejemplo. Sin embargo, lo que nosotros estamos utilizando de manera rutinaria, si ustedes revisan las recomendaciones internacionales y la guía clínica de la ABB o las guías clínicas europeas, las guías británicas y las guías clínicas, por ejemplo, de Suiza y las holandesas, casi todos utilizan, y yo creo que ustedes también, utilizan un parámetro que es un parámetro indirecto, pero es bastante sugerente de lo que está pasando con el consumo de oxígeno a nivel tisular y la deuda que se está produciendo. ¿Y qué es el nivel de hemoglobina? ¿Ya? Claro, alguien puede, pero en ninguna parte uno hace de manera rutinaria, por ejemplo, un electrocardiograma para ver si hay alguna alteración desde el punto de vista de isquemia. Eso no lo hacemos. Pero sí se podría hacer, por ejemplo, si el paciente está obviamente hospitalizado en unidades críticas, ¿ya?, o después de una intervención quirúrgica. El paciente está monitorizado y podría hacer ahí un electrocardiograma y ver si existen desniveles o depresiones del segmento ST. Puedo medir también la tasa de extracción de oxígeno, la saturación venosa de oxígeno, incluso el consumo de oxígeno. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que incluso el intensivista o el médico que está en la unidad de oncología con un paciente trasplantado de progenitores hematopoyéticos, la guía habitual es la hemoglobina y la hemoglobina nos sirve bastante. ¿Ya? Ustedes ven que los umbrales están en alrededor de 7, el paciente mayor de 80 años un poco más alto, de 7 a 8, ¿no es cierto? Y si tiene algún evento que está en postoperatorio es un poco más alto, pero en general
la mayoría de los rangos, independientemente de la situación clínica que él tenga, van alrededor de 7 a 8 gramos por decilitro. Ese es el umbral. Y eso está prácticamente en todas las recomendaciones y las guías clínicas. Las guías clínicas del lugar que ustedes quieran revisar. ¿Y qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que los estudios randomizados consistentemente apoyan el uso restrictivo de glóbulos rojos en la mayoría de los escenarios. Es menos claro cuánto hay que modificar los gatillos transfusionales en algunas situaciones específicas, por ejemplo, un paciente con cardiopatía coronaria. A pesar de eso, los cardiólogos son bastante restrictivos en la indicación de glóbulos rojos. ¿Ya? Incluso en niveles umbrales que ellos llegan de 8, en la medida que el paciente esté monitorizado y que no esté con fenómenos anginosos ni con fenómenos de isquemia, ellos no indican glóbulos rojos. Es la forma de recuperar la masa globular con terapias alternativas. Y parece razonable modificar los límites ante situaciones como angina, insuficiencia cardíaca o taquicardia que no responde a la administración de volumen. No existe evidencia para transfundir cuando la hemoglobina es mayor a 10 gramos por decilitro, y eso lo sabemos todos. En realidad, yo tengo además en el servicio, como muchos hospitales, nosotros tenemos ficha clínica electrónica. Entonces, cuando solicitan la unidad de glóbulos rojos, tienen que acompañar el nivel de hemoglobina. Y por lo tanto, rápidamente, el tecnólogo médico, que es el que trabaja en el área de sangre, es especialista en el área de medicina transfusional y hematología y laboratorio clínico, como se levanta, él ve realmente el nivel de hemoglobina por el cual se está solicitando una unidad de glóbulos rojos. Y si está fuera de rango, fuera de la norma, que ellos conocen muy bien, y que los clínicos deberían conocer muy bien, y que los becados deberían conocer muy bien, pone una alerta y suspende la transfusión hasta no consultar con el médico del servicio. ¿Ya? Lo que habitualmente hago yo, sin retar a los becados, digamos, los llamo por teléfono y les digo que me informen algunos datos adicionales del paciente, y al final negociamos y yo le digo que yo prefiero que él me suspenda la transfusión y no sea yo. Y habitualmente el becado entiende con buenas palabras. ¿Ah? No hay problema. También la evidencia nos dice que aumentar el contenido arterial de oxígeno mediante el aumento de la hemoglobina no necesariamente aumenta la entrega de oxígeno a nivel tisular, que es lo que uno busca. Las células transfundidas tienen propiedades reológicas alteradas, y aumentar la hemoglobina aumenta la viscosidad de la sangre, lo cual reduce el flujo a través de la microcirculación. ¿Ya? Eso también hay que considerarlo. Y la transfusión de glóbulos rojos no necesariamente aumenta la captación de oxígeno, que es lo que uno quiere, excepto en situaciones extremas, ¿no es cierto?, donde claramente el consumo de oxígeno es dependiente de la disponibilidad de oxígeno. Por ejemplo, un choque hemorrágico, uno no pone en duda la necesidad de transfusión de glóbulos rojos cuando todos los elementos de compensación del volumen intravascular se han agotado. Además, la oxigenación tisular muscular, el consumo de oxígeno, la reactividad microvascular cambian globalmente con la administración de glóbulos rojos en pacientes críticos. Sin embargo, pueden mejorar después de una transfusión si es que estaban alterados basalmente. Entonces, ¿cómo definir los gatillos transfusionales? Aquí es un interesante trabajo, ¿no es cierto?, sobre mortalidad y morbilidad en pacientes con niveles de hemoglobina postoperatorio bastante bajos que declinaron la transfusión sanguínea. ¿Ya? Y este es un trabajo que, cuando uno lo revisa, llama la atención, porque yo tenía la impresión que había niveles casi incompatibles con la vida de hemoglobina. O sea, si un paciente, me llega con 3 gramos de hemoglobina, uno piensa que el paciente está moribundo. Esa masa globular es extraordinariamente baja, estamos hablando de un hematocrito menor de 10%. Sin embargo, estos trabajos muestran que incluso con niveles de hemoglobina extraordinariamente bajos, la mortalidad, si bien es altísima, 83%, bajo 3 gramos por decilitro de hemoglobina, significa que hay un 20% que sobrevivió. ¿Ya? Y por eso que los testigos de Jehová nos han enseñado a que es posible tolerar niveles de anemia muy importantes sin comprometer la vida y salen adelante. Nosotros hace 5 años
operamos una paciente testigo de Jehová por trasplante hepático. Fue sometido a trasplante hepático sin ningún problema. Y de hecho, los testigos de Jehová ya no tienen restricciones, incluso en trasplante por progenitores hematopoyéticos. En fin, hemos modificado todo lo que es terapias alternativas al uso de componentes sanguíneos y salen adelante sin ningún problema. Si ustedes ven, aquí hay un hecho importante. Bajo 7 tiene una mortalidad de un 23%, bajo 8 también tiene en el mismo rango, y bajo 6 se dobla. ¿Ya? Bajo 6 se dobla de 20% a 40% la mortalidad. Y probablemente el umbral, justamente acá se ve, está entre 7 y 6 gramos por decilitro de hemoglobina. Este es un estudio el mismo estudio que estábamos hablando, en la cual hay 2 hospitales, ¿no es cierto?, que fueron estudiados, y ahí se ve claramente cómo aumenta la mortalidad cuando cae la hemoglobina de 7 y con mayor razón cuando cae de 6. Aquí se produce el salto. Y por eso que el umbral está entre 6 y 7. ¿Ya? Nosotros en la guía anterior teníamos un umbral, la guía anterior era del año 2014-2017, y teníamos el umbral en 6, siguiendo guías internacionales. El problema es que el director del hospital me retaba, porque decía, pero tú cada vez estás haciendo menos transfusiones. Claro, porque me baso en una guía clínica y es un umbral mucho más restrictivo. Entonces, hago menos transfusiones, pero la calidad de la medicina transfusional que yo practico es óptima. Realmente no necesitan ser transfundidos. Pero como no hay que ser más papistas que el Papa, que vuestro Papa, que tiene a morir saltando algunos obispos chilenos, bueno, nosotros subimos el umbral. La nueva guía clínica 2017, que la generamos por 5 años, 2017-2022, subimos el umbral a 7. Entonces, eso es lo que definitivamente utilizamos. Entonces, a ver, bajo 6 aumenta la mortalidad, sobre 10 no es necesario, y aquí en el medio depende obviamente de la patología de base. ¿Ya? Cuando uno va a la revisión de Cochrane, ¿no es cierto? Este es un estudio recientemente publicado, ¿no es cierto?, el año 2016, los umbrales transfusionales y otras estrategias para guiar las transfusiones sanguíneas halogénicas, obviamente. Y ellos analizaron 31 trabajos randomizados realizados entre el año 56 y 2016. Con un total de 12.000 participantes, umbrales restrictivos definidos como globinas menores de 7 u 8, en relación a los protocolos liberales sobre 9. Y los resultados mostraron que el uso de estrategias restrictivas de transfusión disminuyó el riesgo de recibir glóbulos rojos en un 43%. O sea, una reducción importante. Y las estrategias restrictivas no aumentaron ni disminuyeron la mortalidad de 30 días comparado con las estrategias transfusionales más liberales, como tampoco el riesgo de infarto, el riesgo de accidente vascular cerebral o el riesgo de un tromboembolismo. Por lo tanto, nosotros estamos siguiendo ese principio. De hecho, nuestras indicaciones de glóbulos rojos están principalmente basadas en lo que ustedes conocen acá, que es la guía clínica publicado en un Annals de Medicina Interna del año 2012, la guía clínica de la ABB. ¿Ya? Esto es lo que yo les había dicho. Probablemente en pacientes con cardiopatía coronaria, cardiocirugía o cirugías ortopédicas de grandes articulaciones, ellos se beneficiaron con un nivel de corte de hemoglobina de 8 gramos por decilitro. Esas son las únicas excepciones. Todo el resto, el nivel de corte es de 7 gramos por decilitro. Y esto es lo que tienen que aprender nuestros becados, nuestros residentes, que indican las transfusiones. Hemoglobina menor o igual a 7, incluyendo pacientes críticamente enfermos, o sea, incluyendo pacientes en terapia intensiva. No se sube el umbral. Y mis amigos intensivistas, que además me ayudaron a desarrollar estas normas, están absolutamente de acuerdo. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica con alto riesgo de sangrado, cirugía cardíaca o grandes vasos,
pacientes con cardiopatía coronaria, ahí el umbral puede ser de 8. No significa que bajo 8 ellos indiquen, pero es razonable indicar bajo 8. Y se pueden transfundir las unidades de glóbulo rojo independiente de la duración del almacenamiento. Eso respecto a glóbulo rojo. Respecto a plaquetas, en Chile realizamos alrededor de 60.000 transfusiones de plaquetas al año. Y la mayoría de las transfusiones de plaquetas se realizan de manera profiláctica. No sé si acá en Argentina es lo mismo. ¿Ah? Pocas indicaciones terapéuticas, la mayoría de las indicaciones profilácticas, y en muchos casos seguramente ustedes tienen que discutir la indicación de plaquetas si profilácticamente se justifica o no. ¿Ya? Nosotros los obtenemos de concentrados de plaquetas donante al azar o plaquetas obtenidas por aféresis. Tenemos de los dos procedimientos. En nuestra institución tenemos probablemente alrededor de un 40% de plaquetas de aféresis y el otro 60% es de plaquetas random, digamos plaquetas de pool. Esta es la vida media plaquetaria. Las almacenamos a 22 grados en agitación continua y solo se guardan por 5 días dado el riesgo de crecimiento bacteriano en las bolsas. Yo sé que hay algunos bancos de sangre que utilizan plaquetas de 7 días porque son plaquetas obtenidas de una manera especial. Y la dosis a utilizar es de una unidad de plaquetas de donante al azar por cada 10 kilos de peso o un concentrado de plaquetas por aféresis, con un mínimo de 2,5 por 10 elevado a 11. Nosotros nos hemos guiado para la indicación de plaquetas en esta propuesta de la guía clínica americana, digamos, de la ABB, publicada en un Annals el año 2015, que seguramente ustedes conocen. ¿Y qué podemos decir respecto a las plaquetas? Hay variados ensayos clínicos randomizados, controlados con más de 1.000 pacientes, que demostraron que la administración profiláctica bajo 10.000 en pacientes estables redujo significativamente los sangrados. O sea, el umbral sigue siendo, y de hace mucho tiempo, alrededor de 10.000. Y no se observan beneficios en pacientes estables con recuentos entre 10.000 y 20.000, incluso post-quimioterapia o radioterapia, ya que no redujo los sangrados. ¿Qué pasa con procedimientos invasivos? Para instalar un catéter venoso central, se requieren recuentos de plaquetas en general sobre 20.000. ¿Ya? Y eso lo hemos discutido con los hematólogos, están absolutamente de acuerdo, pero si uno revisa las guías clínicas, en realidad todas se mantienen un umbral más alto de 50.000, que es el que nosotros estamos utilizando. También pasa lo mismo en punción lumbar. Se observa que con recuentos sobre 20.000 no existen desarrollo de hematoma u otro sangrado, pero las guías clínicas persisten en un nivel de corte de 50.000 por microlitro para transfusión profiláctica. En la anestesia epidural se observa que con recuentos sobre 80.000 las complicaciones hemorrágicas son muy escasas y esos son los umbrales que nosotros utilizamos. En cirugía el nivel de evidencia es bastante bajo, son series de casos. Cuando es una cirugía mayor que no involucra al sistema nervioso central, el nivel de corte para transfusiones de 50.000. Por lo tanto, todas las intervenciones quirúrgicas se pueden hacer razonablemente sobre 50.000 plaquetas y no van a tener ningún problema. No van a sangrar. ¿Ya? Excepto que sea una intervención quirúrgica que involucre, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central o a nivel ocular. De ahí se requieren niveles un poco más altos, alrededor de 100.000. Las indicaciones profilácticas de plaquetas, ustedes ven acá pacientes estables con recuento de plaquetas menores de 10.000, uno puede justificar. Hay pacientes hemato-oncológicos que de repente tienen 15.000 plaquetas que no están sangrando, no están con comorbilidad, no tienen mucositis, no le van a poner un catéter venoso. De repente llega el becado y con 15.000 plaquetas dice bajo 20.000 y le indica plaquetas. Y ahí hay que conversar con ellos y decirle, mira, eso está fuera de la norma. ¿Ya? Y se suspende. En pacientes con trombocitopenia crónica de larga evolución, síndrome mielodisplásico, anemia plástica, sin antecedentes hemorrágicos graves y fuera de tratamiento activo y con el fin de evitar o retrasar la aparición de refractariedad u otros posibles efectos secundarios, se indica incluso con niveles de plaqueta, ustedes ven de 5.000. ¿Ya? Aún más restrictivo. Y pacientes con trombocitopenia y factores de riesgo adicionales, si está febril o si está séptico, cuando el recuento de plaquetas sea menor de 20.000. Ahí se justifica indicar plaquetas bajo 20.000, cuando hay
comorbilidades que aumentan el consumo plaquetario periférico. Entonces, posterior a quimio, en un paciente estable, el umbral es de menos de 10.000, excepto que presente alguna condición asociada, y ahí puede usarse un umbral mayor de 20.000. En leucemia promielocítica aguda usamos un recuento más alto como umbral, porque ustedes saben que esta leucemia se acompaña de coagulopatía. Y ahí el sangramiento es mucho más frecuente. En pacientes portadores de aplasia medular idiopática, en tratamiento con algunos policlonales, linfoglobulina o timoglobulina, ahí estamos. Ahí uno podría usar recuentos también menores de 20.000 o previo a la infusión de alguno de estos medicamentos. Y los procedimientos invasivos, ya les había contado, recuentos de plaquetas disminuyen de 20.000 en catéter venoso central, todo el resto, punción lumbar, alrededor de 50.000, anestesia epidural 80.000 y en cirugía mayor alrededor de 50.000. ¿Por qué está subrayado ahí esa palabra radiología intervencional? Durante 3 años tuve el incumplimiento sistemático de los radiólogos intervencionales de mi hospital, que son académicos, que se supone que se tienen que guiar por la guía clínica, que ellos deberían haber compartido y que es conocida por todos, y nunca la cumplían. Ellos siempre querían niveles de 80.000 de plaquetas. ¿Por qué? Porque todos sus procedimientos de radiología intervencional tenían un mayor riesgo de sangrado. ¿No es cierto? Una instalación de un TIPS, una evaluación por radiofrecuencia, instalación de un tubo de nefrostomía, biopsia renal, quimioembolización, biopsia hepática. Sus pacientes eran especiales. Entonces querían 80.000. Entonces, después de 3 años me aburrí. Y fui a buscar la literatura de ellos. La literatura de radiología intervencional. Entonces lo cité a una reunión, no a mi servicio, sino que yo fui donde ellos. Y les presenté la guía clínica nueva que estábamos haciendo, porque esta es 2017, porque la de 2014 nunca la respetaron. Entonces 2017. Entonces, ¿qué les parece esta guía clínica? Y le mostré la literatura. Ah, pero si eso es lo mismo que nosotros utilizamos. Pero no es lo mismo que ustedes, porque lo que aquí dice no es lo que ustedes hacen. Entonces, si están de acuerdo que es lo mismo, y yo la puse como literatura dentro de la nueva guía clínica, ¿no es cierto? Y ahí ahora estuvieron de acuerdo, entonces, ¿ya? O sea, lo mismo que no hacían antes, ahora están absolutamente de acuerdo que para procedimientos de radiología intervencional de moderado a alto riesgo, o sea, es el mayor riesgo que ellos tienen, el nivel tiene que ser de 50.000 y no más que eso. Y ahora sí lo respetan. ¿Ya? Pero ustedes tienen que involucrar, o sea, no sacan nada con hacer una guía clínica si los que tienen que ejecutarla, realizar esos procedimientos no están de acuerdo. No lo van a hacer. Ahora, yo tengo una ventaja, que como esto es auditado periódicamente y yo tengo que retroalimentar a los servicios clínicos, cuando un servicio está con tarjeta amarilla, yo le voy a informar cuáles fueron los pacientes identificados y cuáles fueron las malas indicaciones y cuáles fueron los médicos involucrados. Y yo esto lo tengo que informar al departamento de calidad de mi institución y al director del hospital. Entonces, después de eso dijeron, ah, no, pero en realidad sí tienes razón, en fin, ya. Ahora empezaron a cumplir. ¿Ah? Bueno, aquí esto ya lo había dicho y fueron pacientes con leucemia de 50 años. Por supuesto, las indicaciones terapéuticas, cualquier paciente sangrando con recuentos de plaquetas bajo 50.000, si está con hemorragia activa, ahí hay que transfundir. En los casos de PTI, la transfusión tiene una contraindicación relativa. ¿Eh? Eso ustedes saben porque yo transfundo a un paciente con PTI y en lugar de tener 12.000 plaquetas, va a tener después de la transfusión a la hora, lo más probable es que tenga 8.000. ¿Por qué? Porque
Lo único que yo estoy haciendo es activar la respuesta antiplaquetaria, ¿ya? Estos pacientes todos tienen autoanticuerpos contra un epítope de la glicoproteína 2B3A de la plaqueta, entonces genera más respuesta, aumento, digamos, la respuesta autoinmune. Entonces, está contraindicada la indicación. No en PTT, salvo hemorragia con riesgo vital. El PTT es el púrpura trombocitómico trombótico. ¿Ah? Y no en trombopenia poriparina por riesgo de presentar trombosis arterial. Bueno, aquí están las indicaciones de componentes especiales, que son los componentes desleucocitados, que entiendo que después el doctor Oscar Torres va a tener una clase de este tema. Estas son las indicaciones habituales que nosotros tenemos en nuestra guía clínica. Prevenir reacciones febriles en politransfundidos, prevenir inmunización a antígenos HLA, sobre todo los que también van a ser politransfundidos, van a ser trasplantados de médula ósea o de progenitores hematopoyéticos, y la prevención de citomegalovirus en inmunocomprometido con serología negativa para CMV. Ahí tienen el listado. También el uso de componentes irradiados, van a tener una clase de esto para disminuir los riesgos de injerto contra huésped, y estas son las indicaciones habituales. ¿Ya? Esto es una norma y por lo tanto tiene que ser cumplido. Y esto es tan importante que yo he recibido, no como perito, sino que simplemente como entre comillas, un experto, consultas de jueces o de fiscales que preguntan: un recién nacido que recibe una transfusión intrauterina, ¿requiere que ese componente sea desleucocitado y irradiado? Esa es la pregunta que hacen. Y la abogada a mi hospital de la división jurídica, usted tiene que responderle, doctor, sin explicación. Porque la pregunta está clara. Tiene que responder sí o no. Entonces, si usted responde sí, ese fiscal le está haciendo la pregunta porque en tal clínica pasó tal cosa, que el paciente hizo una infección aguda por CMV, una neumonía, un recién nacido con transfusión intrauterina y se murió. Entonces, así de claro hoy día son los fiscales, además que están asesorados por médicos. A nadie se le va a ocurrir hacer esa pregunta no teniendo conocimientos del tema. ¿Ya? Y lo mismo en todas estas indicaciones. ¿Ya? Recién nacido pretérmino de menos de 1200 gramos, componentes filtrados y componentes irradiados, por definición. El plasma fresco congelado, nosotros cada vez lo usamos menos. Yo creo que aquí también el plasma fresco congelado sirve para fabricar medicamentos hemoderivados, ¿no es cierto? Albúmina, gamma globulina endovenosa, los concentrados factores de coagulación. Y en consecuencia la gran mayoría en nuestro país lo enviamos a una planta fraccionadora de plasma que ustedes conocen mejor que yo, que está muy cerquita de acá, en Córdoba. ¿Ya? Pero estas son algunas indicaciones que se mantienen, ¿no es cierto? Pacientes en protocolo de transfusión masiva, hemorragia intracraneal en pacientes que tengan prolongación del INR, que estén usando tratamiento anticoagulante oral, en PTT cuando no está disponible una plasmaféresis de urgencia, y también como solución de sustitución se utiliza plasma halogénico. Pero la gran mayoría del plasma hoy día se va a la planta fraccionadora de Córdoba. Respecto a crioprecipitados, también las indicaciones son cada vez más restrictivas. La dosis habitual es de 1 unidad de crioprecipitado por cada 10 kilos de peso. Estos son los elementos que contiene. Y el uso se da básicamente en lo que más usamos hoy día, los crioprecipitados, porque los pacientes con hemofilia A tienen los concentrados factores liofilizados de factor 8, es en la hipofibrinogenemia. A veces por problemas de ciertas patologías de base que consumen fibrinógeno o ciertos tratamientos con algunos quimioterápicos. Pero el resto, en realidad, muy poco. No sé si existe acá concentrados de fibrinógeno. Ya. Y lo pueden adquirir, qué bien, porque es carísimo. Para nosotros es carísimo, nosotros todavía no lo estamos viendo la posibilidad de adquirirlo. Bueno, no es tema de esta charla, digamos, pero bueno, hay una serie de reacciones adversas a la terapia transfusional. Ya, las más frecuentes, las febriles y las alérgicas o reacciones anafilácticas.
Y lo que yo voy a hablar en la próxima va a ser un tema que se refiere básicamente a la inmunomodulación asociada a transfusión halogénica. ¿Ya? Y eso es en mi beta, más bien de inmunólogo, que me interesó este tema, más que hematológico. ¿Ya? Y eso era. Creo que terminé. Sí. Muchas gracias.